Saludos amigos, sean bienvenidos a otra entrega de Playoff TV. Hoy tenemos como invitado al polémico periodista deportivo cubano Michel Contreras. Una entrevista de lujo que no te puedes perder. Pero antes de comenzar el programa quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes la campanita de las notificaciones y que dejes tu comentario acá abajo para interactuar un poquito más contigo. ¿Preparados? Únete al play. Bueno amigos, y como ya hablamos en la presentación, tenemos con nosotros en Playoff TV a Michel Contreras. Un saludo y bienvenido a las cámaras de Playoff TV. Profesor, ¿qué está haciendo actualmente? Bueno, actualmente desde que me vinculé a los medios oficiales, estoy en Cibercuba. Básicamente lo que hago es eso, llevar la página de deporte de ese sitio, aunque también he incursionado un poquito en llevar adelante otras cosas, algunos proyectos que tenía trazados, como un libro que ya tengo coordinado con una editorial extranjera para publicar, que es la biografía de Kike Gavilán. A mi modo de ver, es quizás el mejor boxeador profesional que ha dado este país, aun cuando conocemos mucho más aquí Chocolate y algunos otros. Y bueno, tengo una biografía ahí muy rigurosa, muy pormenorizada de este gran atleta que desgraciadamente cayó en el olvido en Cuba por razones muy complicadas y que bueno, dentro de poco puede salir a la luz la historia. Michel Contreras tiene una vasta historia llena de triunfos, polémicas, pero vamos a hablar un poquitico de eso durante el transcurso de la entrevista. Pero quiero hablar en la infancia. Cuando todos somos niños, mi abuela me decía que los periodistas son deportistas frustrados, sobre todo los deportivos. ¿Fue el caso de Michel? Es posible. No estoy seguro, nunca he pensado bien eso, porque sí, bueno, una de mis frustraciones es no haber sido aderecista, así que de alguna manera sí soy un deportista frustrado. Y la otra es no haber sido guitarrista, ya ahí no sería un deportista frustrado. Pero si nos vamos a ir por el caso del ajedrez, sí, o sea, lo que a mí me habría gustado hacer en la vida, lo he escrito varias veces, era ser ajedrecista. Todavía juego con bastante buen nivel de juego. ¿Cuánto ego tienes? En este momento tengo 2038 en chess.com. En Lichess 1800 y tanto. Lichess me parece que está un poco más fuerte la plataforma ahora jugando. Llegué a tener casi 2100 y pico en chess.com un tiempo atrás, que es un elo bastante bueno. Es respetable por Sobre así todo para para un alguien aficionado. que los estudios que tuvo fueron muy empíricos, muy autodidactas, porque nunca pasé escuela, porque no pude, porque ya sabes, la primaria, la secundaria, el pre, y cuando salía del pre que quería dedicarme a eso, bueno, quise complacer a mi padre con una carrera universitaria, me metí en el periodismo, que me gusta. Pero nada en la vida me ha gustado más que el ajedrez, es lo que más disfruto. Sobre el deporte quiero hacer una salvedad y vamos a aceptar un poquito de historia, pero tengo un comentario de varias personas. Me dicen que usted jugaba béisbol de la prensa, softball de la prensa. Sí, 20 Y años. hay una persona que me dijo, no voy a revelar su nombre, que dice que Michel Contreras, si no hubiera sido por las lesiones, fuera Pito Abreu del softball de la prensa. No, Pito Abreu es lo que es el pelotero favorito mío. Así que quizás eso alguien lo dijo porque sabe mi predilección por ese jugador, pero ni modo, en la pelota no me iba desastrosamente mal, pero tampoco me iba brillantemente bien. Dice que como manager era peor que Víctor Mesa. Sí, era un manager pesado de eso, cascarrabia, pero el equipo que dirigí, y eso lo digo con toda altanería, lo cogí en el lugar 11 y lo llevé al segundo lugar de un año para otro. Por eso me decía lo de Víctor. Ah, bueno, sí, pero perdimos contra un Trabuco inflado, lleno de peloteros que prácticamente no eran, era como Matanza, que es un equipo multinacional, al control de un equipo así fue que nos perdimos nosotros. Michel, llegas a los medios oficiales por allá por el año 94, creo, si mal no recuerdo. Bueno, eso empecé las prácticas, 94, pero 96 oficialmente. ¿Cuál fue tu debut? ¿Recuerdas tu debut en la prensa plana? Sí, claro. Bueno, a ver, el debut, si lo vamos a ver así, textualmente, como lo primero que escribí fue una notica de 15 líneas sobre un deporte, no recuerdo si era kayak, ¿no? Algo así, porque el recién llegado siempre le toca pagar la novatada de coger los peores deportes y eso. Pero en esa época, en los años 90, el fútbol no importaba. En los medios de prensa, a nadie le interesaba escribir de fútbol. Y entonces el gran Helio Menéndez era el que llevaba el fútbol a Juventud Rebelde, entre otros deportes fuertes como el bolseo, que él lo tenía, etc. Y como a él no le interesaba cubrir el fútbol, yo desde que llegué me vinculé a él, le pedí que me dejara hacerlo a mí. Porque, ya te digo, ajedrez, fútbol y pelota, mis tres deportes.
y me lo dio y yo cubrí la Copa del Mundo del 94. O sea, siendo estudiante de tercer año hice la Copa del Mundo del 94, para mí eso era la realización más grande del mundo. Imagínate un estudiante de 21 años haciendo la Copa del Mundo, me parecía increíble eso. Y en ese momento soñaba que después escribiría Copas del Mundo in situ en la cobertura de la final, pero bueno, esa no se dio. Ya no se pudo ver. Eso no se dio. Continuaste, tuviste una carrera muy recordada en Juventud Rebelde. Mucha gente marca, de hecho, un periodista que comenté con él sobre tu presencia hoy, me dijo que tú eras referencia cuando él estaba en la universidad, porque Michel Contreras de alguna manera revolucionó la crónica deportiva. Mucha gente especula o argumenta con base de que al tener una vasta cultura, la primera correlación de centrarse un poco más en el ser humano, en el deportista como ser humano, en medios oficiales, fue algo que imitaron los medios independientes con los años. ¿Estás de acuerdo con eso? No sé hasta qué punto habrán hecho eso los medios independientes, pero a ver, no creo realmente que haya revolucionado la crónica deportiva, lo que sí como que la oxigené. ¿Por qué? Porque ya existía un tipo como Helio, que era un cronista deportivo descomunal, y había existido, en el periodo prerevolucionario, había existido el mejor periodista que ha dado este país, por distancia, de todas las categorías, en cualquier categoría de peso, libra por libra, Eladio Secade. Y a esa gente habían hecho el periodismo deportivo, lo habían delineado. Y como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, ya tú no ibas a descubrir nada. Tú lo que podías era oxigenarlo, avivar la llama. Y eso fue lo que yo hice. Pero ya Helio había sentado una pauta tremenda de Juventud Rebelde. Y yo, bueno, le seguí el paso. Quizás sí dije, vamos a usar el discurso, lo dije de otro modo, porque llegaba con otra formación. Helio era un hombre absolutamente empírico. Yo venía con la formación, no tanto de la academia, yo no creo mucho en la academia, sino de la biblioteca, que yo me pasé 5 años en la universidad metido en la biblioteca de Casa de las Américas, ahora lo recordaba cuando venía para acá. Y eso para mí fue fabuloso. Entonces, yo venía con eso, con ese aire que te da el libro, que te da la academia y que te da leer medios de prensa occidentales actuales. O sea, los nuevos modos de hacer, el nuevo periodismo, Tom Wolfe, aquella gente. Entonces, eso fue lo que le puse, pero no creo que haya revolucionado nada. Sí te digo que quizás sí haya sido un referente para muchos muchachos que en ese momento estudiaban. Lo sé por mi caso propio, que cuando tú eres estudiante, tú te buscas un patrón, un referente. Yo lo busqué, lo encontré en Helio, lo encontré en Secade, y eran los tipos que yo decía, yo voy a ser como este tipo. Y bueno, no dudo yo que alguien haya querido ser como yo, y eso, por supuesto, que me congratula muchísimo. ¿Cuánto influyó Helio Menéndez en Michel Contreras? Muchísimo. No fue la persona que más influyó en mi formación en Juventud Rebelde por una sola razón, porque había un tipo ahí que era la persona más magnética del mundo, que se llamaba Manuel González Bello. El carisma hecho persona era Manuel. Entonces Manuel te cantaba así de una manera que no te dejaba mirar hacia los lados. Pero Helio me dio la posibilidad de cubrir la Copa del Mundo en 94. Eso para mí fue increíble, se lo agradecí, todavía se lo agradezco. Y después de eso, trabajamos una amistad tremenda. Yo iba para su casa, ahí tomaba café, tomábamos vino, yo tomaba ron y el vino, en fin, cosas así. Y Helio me contaba mucho. Toda la liga profesional cubana, yo la oía contada por Helio, porque tenía una memoria bestial, fabulosa la memoria de Helio Menéndez. Y todo el bolseo profesional cubano me lo bebí oyéndolo. Y cosas así, o sea, aprendí muchísimo, no tanto de periodismo como de deportes. Fue lo que más aprendí con Helio. Y el periodismo, bueno, lo que hacía era un poco imbuirme de lo que él había escrito. Él tiene crónicas que son inolvidables, como cuando veo a sus padres camino al estadio, o La Noche de la Decisión. Son cosas que debieran leerse en la Facultad de Periodismo. Se lo he dicho muchas veces a algunos profesores, que debían orientar a los muchachos a leer ese tipo de cosas, y no muchas cosas que le dan a leer porque vienen en el famoso plan de estudio y que no sirven absolutamente para nada. Debieran leer ese tipo de cosas. Quiero hablar de una de las etapas curiosas en la carrera de Michel Contreras, donde se ciernen muchas anécdotas, leyendas, y es los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99. Cuenta la historia, dos versiones. Una, que Michel fue a trabajar, y trabajó, y miró, y no gustó algo. Otra es que Michel llegó el primer día, se desapareció, se fue de fiesta, y cuando todo el mundo pensó que Michel se había ido, llegó el último día con la delegación, con maletín y todo. ¿Cuál fue la historia? ¿La de la fiesta? Nada, tú sabes, la leyenda urbana que siempre se tiene. Mira, si te voy a decir, esto es desclasificado.
yo fui el traductor de la delegación de prensa, porque nosotros nos mandaron, yo era un estudiante, un recién graduado prácticamente, y me mandaron sin fotógrafo. O sea, yo no tenía experiencia ninguna de juegos múltiples, y me mandaron sin fotógrafo ni nadie en que pudiera recostarme. Entonces era yo, batido, y todos los aquellos periodistas viejos que habían ido, iban con fotógrafo, iban con este, iban con aquel. Y a mí lo que me mandaron a quedarse conmigo era la persona que cuida las delegaciones. Ya. Le mandaron el guardia. Y entonces yo era el traductor de la delegación. Para todo lo que pasaba era buscándome a mí para que yo introdujera. Y un día que llegamos, la llave no abría, la llave magnética. Fui al lobby, mira que la llave que no abre, me la cambian y no abría. Y era que teníamos gente adentro revisándonos la habitación, porque Winnipeg fueron unos juegos muy convulsos, donde hubo un contencioso ahí de poderes, de mares. Es la delegación que más desertores tuvo en la historia de las delegaciones cubanas, 13, 14, algo así. Una muchacha buena amiga mía también se quedó de la delegación de prensa. Y cuando no abría aquello, al final, cuando logramos abrir, era que estaban esa gente ahí y había un blanco de 2 metros y pico con una pistola aquí bajo la sobaquera y una blanca del tamaño de él sin la pistola. Era lo único que lo diferenciaba. Da igual. Y entonces era que quién era ese señor que estaba conmigo allí, y yo a esa hora defender al hombre como que era mi fotógrafo, porque no podía mandarlo a morir. Y ya, pero bueno, después al hombre hubo que regresarlo para La Habana de urgencia, hubo que meter un charter eso a la desesperada. Regresó, yo me quedé solo, pero yo nunca me perdí. Te digo que yo en 30 días mandé 128 trabajos. Nunca los olvido porque las 2 nunca borré ninguno. Pero cuando llegué a La Habana, veo que alguien muy solapadamente, que supuestamente me tenía que hacer la retaguardia en La Habana, de los 128 me había publicado, si mal no recuerdo, 41 o algo así, la tercera parte. Increíble. Y entonces en el periódico había un ambiente de que fulano no está trabajando, fulano no manda nada. Fulano se fue a vacilar. Y de hecho vacilé, pero trabajé como un caballo, ¿no? Lo que tienes que saber es compartir una cosa y la otra. Y fulano llegó y dijo, no, mira, aquí están todos los trabajos, revisa. Y al final este individuo, que después logró ocupar mi lugar en el siguiente evento múltiple y se quedó. Entonces, que sí era confiable, era un individuo muy altamente confiable, me había serruchado el piso por simple temor a que lo bajaran del famoso pájaro metálico, ¿no? Cosa que yo le hubiera cedido tranquilamente, como no fuera una Copa del Mundo de fútbol o algo por el estilo, pero aún en un Panamericano o algo de eso, yo realmente no tenía esa desesperación de ningún tipo por ir. ¿Cuánto crees que influye en ese tipo de personajes el oportunista que se vende del más patriota que nadie y al final lo que está buscando es ocupar un puesto? Y por ley de la vida termina... Mira, brother, la prensa cubana, el periodismo cubano lo hemos fertilizado con la miseria humana. Eso ha florecido como en Marabú, como en Don Carlos, aquel que una vez tuve que ponerme a quitar en una escuela de campo. Y eso ha hecho un daño horrible, porque desgraciadamente como que hemos proyectado el oportunista, el lamebota, el que se pone la camiseta de cuadro y te sonríe, como dice la canción de Silvio, eres tú mismo, sí, el que sonríe bien, el que sabe callar. La gente que calla, la gente que sonríe son aparentemente los buenos. A mí, si yo fuera director de un medio de prensa, yo me rodearía de todo el que me lleva a la contraria. Por supuesto, que te va a decir... Pero el que me lleva a la contraria no para dinamitarme ni para estar todos los días fajado con él, sino para aportarme nuevas ideas, para darme otros caminos, para decirme que... Pero el que me va a dar la razón en todo, ese no, realmente no me va a aportar mucho. ¿Entiendes? Y desgraciadamente ha sido al revés. Y entonces que te ganan una fama fan terrible y esas cosas, ¿no? Y tú eres tipo... va de retro, ¿no? Y yo nunca le vi sentido, pero tampoco me preocupé mucho porque no me vieran así. O sea, si me quieres ver así es tu problema, ¿no? Ya no me verá así el que sea mi amigo. Y ese es el que yo quiero conservar y ese es el que yo cuido, ¿no? Y entonces en la prensa, sí, hubo mucha gente que me vieron de ese modo, pero nunca nadie pudo decir que yo no trabajaba. En todos los medios de prensa por donde pasé, cuando hacían los famosos cortes esos de cuantitativos, yo era el que más había publicado en el mes. En todos los que pasé, todos. O en Tu Rebelde Habanero, en todos. Excepto en Bohemia, que tengo el récord Guinness, 6 días nada más yo duré en Bohemia. ¿Cómo duraste 6 días en Bohemia? Bueno, chicos, porque a mí me contrataron a Bohemia para que fuera abridor y de pronto me mandaron para bullpen. Y no. Sí, porque yo voy para Bohemia, se supone que yo iba a llevar el equipo de deporte y cuando yo iba ahí, me dicen que se había presentado una coyuntura en el país
que hacía falta que yo, que tenía buena pluma, cubriera ese tipo de eventos, eventos que no tenían nada que ver conmigo, no eran deportivos ni mucho menos. Y yo dije que yo no iba a hacer eso. Y entonces me insistieron y dije que yo no iba a hacer eso. Y lo único que publiqué en Bohemia fue una entrevista a Helio Menéndez, que Helio se retiró, a la sazón Helio se retiraba del periodismo, lo publiqué en una entrevista que salió, fue portada de Bohemia. Y a los 6 días pedí la baja y me fui porque yo no iba a escribir de aquello, yo me habían contratado para otra cosa. Pero en todos los demás medios siempre fui el que más trabajador, porque si una cosa me ha caracterizado siempre es que no le pongo pega al trabajo, yo trabajo hasta la hora que sea, la cantidad de trabajo que haya que hacer, eso no lo protesto jamás. Ese juego yo no lo protesto. Porque además me place muchísimo, porque si es una cosa, interioricé muy bien desde que me gradué, posiblemente desde la misma facultad, era que yo iba a trabajar para la gente. Es decir, jamás escribí una línea, ni la voy a escribir nunca, ni para el director de Cuba Debate, ni para el director de Cibercuba, ni para el director de Granma. Yo escribo para el que me lee. Y como yo interioricé eso, pero a fondo, hasta los dedos de los pies, pues me daba igual lo que pensaran de mí, esos que eran los directores, los que mandaban, los que enviaban gente a... Entonces, era muy curioso, ¿no? Porque yo llegaba el premio de periodismo deportivo y yo lo ganaba. Llegaba el concurso nacional de periodismo genérico y ganaba en el concurso de periodismo. Y entonces de pronto, a la Olimpiada o a las Copas del Mundo o no sé dónde, iba a otro. Y yo decía, bueno, debe ser que él no se presentó al concurso. Porque si se supone que ese es el que se lo merece, ¿no? Y así vas sacando experiencia de cosas que te pasan. ¿Quieres que te cuente un par de anécdotas de ese tipo? Por ejemplo, yo estuve en un periódico donde de pronto, en las famosas reflexiones que salían en Cuba Debate, Fidel Castro dijo que la prensa cubana debiera a partir de ese momento empezar a publicar todo lo concerniente a los atletas que abandonaban delegaciones. O sea, nombrarlo, dar nombre y apellido, decir qué hizo, cómo lo hizo. O sea, estaba autorizado a hacerlo. A los 3 o 4 días se queda un atleta que además había sido amigo mío. No he hablado más con él, pero éramos muy buenos amigos del equipo nacional de lucha. Y se queda, y entonces yo automáticamente escribo la nota. Se la doy al director y me dice, no, ¿para qué eso? Vamos a publicarla. ¿Cómo vamos a publicar eso? Le digo, mira la reflexión. Estamos absolutamente autorizados a publicarlo. Me dijo, no, eso lo puede decir ahí, pero yo no lo voy a publicar. Porque si mañana me dicen que eso no era así, me votan. Pero tú no estás viendo quién lo firma. No, yo no lo voy a publicar. Y no la publicó. Entonces ese día me di cuenta de que había un miedo tal que incluso autorizado a hacer, tú no haces. Ese día me di cuenta que el miedo era un miedo pánico, el que cunde en la prensa. Te vas a otro caso, en que hace años ya, no sé si 7, 8 o 10 años, propongo, mira, vamos a empezar a cubrir las grandes ligas a diario. Vamos a hacer un resumito ahí de qué pasó en cada juego. Me dicen, perfecto, buena idea. Pero sin hablar de los cubanos. Entonces digo, pero mira, si ahora Pito Abreu da 3 jonrones, o fulano, o mengano, ¿cómo yo puedo obviar la hazaña de ese tipo en ese juego? No, pero si es así, no. Entonces me di cuenta, si en aquel caso me había dado cuenta que había mucho miedo, en este caso me di cuenta que había mucho cinismo, ¿no? Porque es muy cínico decirte que tú hables de eso, pero que no menciones al cubano. O sea, el que te lee dice, ¿y este imbécil qué me está diciendo? Si el más importante del juego fue Chapman, que salvó el juego, o fue Pito, que dio 3 jonrones. Entonces te vas dando cuenta de cosas así que son muy complicadas y que te dejan ver que vives en una prensa con una realidad muy dura, donde el oportunismo, como tú decías, hace su agosto. De una esquina a la otra. La famosa entrevista aquella de Urquiola, que sonó mucho, que salió en no sé cuántos canales de Estados Unidos y todo eso. La entrevista fue, eso, tú puedes estar seguro que fue el acontecimiento periodístico deportivo del año en Cuba. Puedes estar seguro. En el año ese, nada sonó como eso. Yo era prácticamente adolescente y yo recordaba que todo el mundo hablaba de esa entrevista. Nada sonó como eso, te lo puedo asegurar. Y entonces yo la envié al concurso de periodismo deportivo y fue mención. Entonces ese día me di cuenta que había un desconocimiento tan grande entre los propios jurados que no sabían que lo primero que tiene, el primer valor que tiene que tener un material periodístico es impacto. Y más impacto que ese no había tenido ninguno en todo el año. Entonces ya ahí me desvinculé también de todo tipo de concursos. Y te das cuenta que entre el miedo, el cinismo y el desconocimiento estás trabajando en una selva absolutamente
agreste y difícil para tú sobrevivir en ella. ¿Qué piensas del hombre que se autocensura? Porque yo tengo claro que uno debe cumplir la política de distintos medios porque cuando tú firmas por un trabajo tú sabes lo que estás firmando. Pero hay gente que se autocensura, o sea, dice de esto no voy a hablar porque sé que por esto me van a regañar, o a lo mejor por esto me regañan y por eso no hablo de esto. Entonces obvian, como en tu caso me dijiste que no podías obviar actuaciones de José Ariel Abreu, o actuación de cualquier cubano por cualquier parte del mundo. Actualmente se ha visto un poquito más liberado eso. Ya en la prensa nacional se habla un poco más, no como se debería generalmente, pero se habla un poquito más. ¿Pero qué piensas de esa autocensura que hace un periodista? Es un hábito, ya viene en el paquete incorporado. O sea, el muchacho se gradúa y desde que coge el certificado de graduado, el chip se le incorpora de yo no voy a decir esto, yo no voy a decir aquello, yo no voy a decir lo otro, como si te fuera a pasar algo por eso, ¿no? Entonces, porque he hecho la prueba cientos de veces en distintos lugares con directores más y menos flexibles. Lo más que puede ser es que te digan, no, pero bueno, vamos a quitar esto. Pero no te van a sancionar por eso, no te van a votar por eso, ¿no? Entonces no te censures, sencillamente haz la prueba. Tal vez pasa, tal vez no pasa. Así yo logré pasar, de 100 lograba pasar 70. Había 30 que se caían, al final o sea, el que manda en el medio de prensa y tú no puedes pasar sobre eso. Porque todos los medios de prensa tienen un director, tienen un jefe editorial. Está bien, no pasó, pero pasaba la mayor parte de las cosas. Entonces yo creo que hay millones de cosas que no se dicen en la prensa cubana, no porque estén prohibidas, sino porque el propio periodista se lo prohibió. Quiero hablar, mucha gente marca tu etapa con Cuba, la columna de la Atalaya. Eso marcó época, era la prensa independiente en aquellos tiempos. ¿Qué recuerdos te trae esa columna? Esa columna, a ver, a mí el columnismo me encanta. Yo me acercaba a Juventud Rebelde cuando era estudiante o simple lector, porque Juventud Rebelde era el único periódico que defendía el columnismo en Cuba. Tenía una página que era la columna de García Márquez y en esa misma página estaba la columna de Enrique Núñez Rodríguez. Y entonces el columnismo es lo que más me atrae del periodismo. A mí el periodismo que me gusta es el periodismo impreso. O sea, yo nunca fui más feliz que en Juventud Rebelde, no por el ambiente era bueno, no es falso eso, sino porque se imprimía y había olor a tinta y eso es lo que más me seduce de la prensa. Después en Cuevata aprendí mucho del mundo web, pero jamás la web me va a seducir más que el periodismo impreso, que tiende a desaparecer, pero tiene esa onda romántica que nunca va a tener un libro digital, nunca va a tener la onda romántica esa de un material empastado, con tapas empastadas, con un papel resistente al tacto. Y entonces, por ahí va la cosa que siempre me llamó la atención esta parte del periodismo impreso y es la que yo quisiera poder mañana hacer. Pero ya que no era posible, bueno, nos metimos en Cuba, hice en realidad fueron 3 columnas. Hubo una que se llama El dicho al hecho, que era el origen de los dichos populares. Atalaya, que era la comparativa entre 2 atletas importantes desde el punto de vista siempre de la crónica, o sea, tratado siempre de la crónica, que es el género que más me gusta. Un amigo mío dice que es el más humano de los géneros. Y la otra columna que hice era Staying Alive, que son crónicas pero genéricas, para hablar de cualquier cosa, de lo mismo del invierno que el verano, que de la primavera, que de las colas, era para todo. Y Atalaya la recuerdo muy bien. Atalaya terminó en un libro, hay un libro que se llama Dioses Paralelos, que me lo editaron en Pinar del Río, Loinás, y me gustan mucho las crónicas de Atalaya. Se me quedaron muchas Atalayas por hacer, por ahí las tengo, tal vez un día las escriba, no sé, Federer contra Nadal, ese tipo de cosas. Pero en Atalaya hay un grupo de crónicas que tuvieron muy buena aceptación y hay muchas de ellas que yo le tengo un cariño excepcional. Tú sabes, el periodismo es una de las pocas profesiones en que tu obra es como si, ya que sale de ti, es como un hijo, de alguna manera, vaya, un poco exagerada y popularizada, pero es como eso, le coges mucho cariño. No es como un médico, muy difícilmente le puede coger cariño a un tratamiento, pero tú sí le coges cariño a lo que tú haces porque estás creando, ¿no? Y que no es una huella en la gente de alguna manera. Claro, y de eso se trata, ¿no? Por eso me gustaban más los medios impresos, porque tú ibas en una guagua y había un tipo leyendo el periódico y tú te parabas al lado a mirar por dónde iba. Entonces de pronto él iba pasando. Y si se paraba en el trabajo tuyo y se quedaba leyendo, ya tú habías ganado, ya ese juego tú lo habías ganado. Tú decías, este juego es mío. Y eso es lo lindo que tiene ese periódico. Y Atalaya tuvo tremenda pegada por eso, porque fue una idea bastante polémica de comparar 2 atletas
que podían ser de la misma especialidad o de distintas especialidades, pero al final decir, según mi criterio, cuál era el que más me simpatizaba a mí. Muchas veces el que más me simpatizaba a mí no había sido el mejor a la luz de los libros, de los récords y eso, pero bueno, yo nunca para ver el mejor me he fijado mucho en libros y récords, sino en mi simpatía, en mi experiencia personal. Te voy a hacer una pregunta y esto me sucedió como experiencia personal. Particularmente pienso que aquí se está acostumbrado a la prensa triunfalista. Aquí no se acepta mucho la crítica. En el deporte mucho menos está más visto. Michel Contreras fue de alguna manera uno de los precursores de la crítica a determinado manager, determinado jugador, determinado atleta. ¿Cómo sobrellevabas esa contradicción que había entre la gente cada vez que veía una crítica? Porque aquí lo único que vemos son noticias triunfalistas. Ver una crítica cuesta mucho y te puede incluso hasta buscar muchos problemas, ¿quién dice? Claro. Sí, el problema es que lo que tú dices, ¿no? La prensa esa triunfalista que tiende a siempre a estar de cumpleaños y nunca de velorio, pero es que a veces estamos de velorio, ¿no? Porque es la vida. Uno de los mejores periodistas deportivos que ha existido, y en general, un periodista, en todas reglas, es Gay Tales, decía que el deporte trata de gente que pierde y vuelve a perder, ¿no? O sea, la esencia es esta. ¿Cómo tú vas a cubrir el deporte sin hablar de la derrota? Si la derrota es más cotidiana que la victoria. ¿Entiendes? En general, en una carrera gana uno y pierden 7. Entonces, hay más derrota que victoria. Hay que hablar más de la derrota que de la victoria, aunque la victoria merezca todos los elogios. Y entonces, la prensa cubana no va a eso. Va solamente a ganar, hasta el punto que hay atletas olímpicos que me han dicho que se sintieron muy mal porque quedaron en plata y nadie hablaba de ellos. Porque no, fue plata. ¿Tú tienes idea de lo que es ser plata olímpica? Pero tienes idea además de lo que siente una persona que pierde el oro. Todo eso te da la crónica, el reportaje que tú necesitas, pero no, van siempre a la otra parte. La crítica es la base de periodismo. Fíjate tú, si hay una contradicción evidente que se supone que el principio filosófico que rige nuestra prensa, sentado por los viejitos alemanes, dice que la contradicción es la base del desarrollo, ¿no? Y entonces, no entiendo, usted no quiere desarrollarse porque usted no tiene contradicción en su sistema deportivo. O sea, aquí nadie se enfada con nadie, nadie está bravo con nadie, no pasa nada. Hasta el funcionario que votan no te dicen por qué lo votan. Entonces, todo está bien, ¿eh? Todo está bien. Entonces, siempre critiqué porque siempre critiqué antes de llegar a la prensa. Entonces sería yo muy demagogo o muy de poses si yo, que me pasé la vida criticando lo que veía en un juego de pelota, no lo criticaba cuando tenía una tribuna para hacer la crítica. ¿Entiendes? Y entonces, no sé, había que hacerlo. Claro, hay muchos periodistas que no critican. Hay 2 o 3 razones básicas, y bueno, las sabemos. Una es caerle bien al organismo rector del deporte, en este caso el INDE. Estoy hablando de periodistas deportivos, pero se puede hacer extensivo a los demás. Caerle bien al INDE, caerle bien a la Comisión de Béisbol, por ejemplo. Hay otra que es no buscar ese problema, porque nuestros atletas, por más que digamos que todos son universitarios, vamos, no es el caso, no es el caso, sería engañarnos. Y entonces nuestros atletas no asimilan la crítica con el respeto debido a la crítica y ya. Entonces tienes que estar listo para fajarte si tienes que fajarte. ¿Entiendes? Y todo el mundo no está listo para hacerlo. Porque hay gente que se acerca al periodismo deportivo creyendo que todo es decir, Stevenson, gran derecha, lo tumbó. Sí, pero hay un momento en que Stevenson puede estar molesto contigo. Y mira a ver lo que tú vas a hacer. ¿Entiendes? Y entonces, esa es la parte complicada de este asunto, pero si hay atletas que se pusieron bravos conmigo, que los hay, debe haber 15, 20 o 30, no sé. También hay muchísimos que están agradecidos de cosas que hice por ellos, porque todo lo que he hecho lo he hecho de buena fe. Yo no quise que a nadie lo sacaran de ninguna parte, ni que a nadie lo... Sí he querido que a funcionarios determinados lo saquen de determinados lugares y he hablado muy mal de ellos por escrito, ¿no? Pero atletas específicos no, sencillamente si me parece que tú merecías más hacer el equipo de Cuba que otro, pues a ellos te proponía a ti. El otro se puede poner bravo conmigo, pero eso es cosa de él. La crítica, la gente va a leer siempre el trabajo crítico. Fíjate que si tú pones una página en los sitios web que tienen la posibilidad de contar visitas, te das cuenta que el trabajo crítico siempre tiene muchas más entradas que el trabajo de la loa y la alabanza, ¿entiendes? Porque el trabajo crítico es en el que de verdad el periodista está haciendo uso del ejercicio del criterio. O sea, está metiéndose de verdad, está arriesgando la idea, la razón, hasta el pellejo,
en función de su trabajo. Ese periodista te está entregando a ti, ese que te hace la crítica. Entonces, yo siempre alentaría la crítica en todo medio de prensa que yo pueda dirigir un día. Quiero hablar de un detalle curioso y es el que tienes en la cabeza. La gorra de Fútbol Club Barcelona. ¿Eres fanático empedernido del Barcelona? Sí, sí. En entrevistas he visto que eres culé de los que tienen la bandera del Barcelona. Tenemos un problema, yo le voy al Madrid, pero bueno. Yo lo sabía desde que entré. Desde que entraste viste el Madrid, ¿cuál era tu manera de identificar que es el Madrid? No, sería largo, pero he echado apuestas incluso y de 10 con 8 o 9 aciertos. Porque vosotros tenéis un fenotipo definido que no tiene nada que ver con el de nosotros. ¿Cuál es el fenotipo de los culés? No. Fíjate de eso porque va a parecer que me estoy defendiendo mucho, pero que funciona, realmente funciona. No, a ver, yo soy culé 100% y soy antimadridista 101%, 101. Eso es algo que no puedo evitar. Yo no soy de odiar. Hay pocas cosas que odio en la vida y una es esa. ¿Fuiste a Camp Nou, no? Sí, 2 veces. Un clásico y un partido de Barcelona-Manchester City. Del torneo ese que se llama Gamper, el torneo de Gamper, que no es un gran torneo, pero fue interesante porque fue el día que debutaba Ibrahimovic con el Barcelona y bueno, por lo menos pude ver Ibrahimovic, a Messi lo tenía ahí mismo también. ¿Qué se siente estar en el segundo mejor estadio de España? No, es más grande de España y es el único 5 estrellas. Ahora el Bernabéu quieren convertirlo en un estadio 5 estrellas. Pero el estadio grande es 98.000 y tantos. Sí, 92, pero cantidad no es sinónimo de calidad. No, pero es que el público también tiene una calidad tremenda, ahí el público es diferente. Michel, quiero hablar sobre este tema. Las aficiones de Michel Contreras. ¿Deportiva? Sí. No, lo que te decía ahorita. El ajedrez, el fútbol y el béisbol. Para mí el ajedrez... Hay una frase que yo leí hace muchos años y siempre la digo cuando hablo de ajedrez, que es que Alexander Aliaga, uno de los más grandes de todos los tiempos, que decía que alguna vez los hombres habían tenido que ser semidioses para poder inventar el ajedrez. Cuando tú te metes en ese juego te das cuenta que no hay derrota que se sufra más que la derrota del ajedrez, ni victoria que se disfrute más que la victoria del ajedrez. O sea, yo he dado algún jonrón, yo he ganado alguna carrera y nunca he disfrutado ni remotamente lo que disfruto cuando gano un torneo de Rapid Transit o algo de eso, porque las victorias intelectuales son las más potentes y las derrotas intelectuales son las más dolorosas. Ese día te sientes que el cretino aquel te aplastó intelectualmente y te molestas muchísimo, ¿no? Con él. Y te molestas contigo, además por una jugada de bulto o algo por el estilo que no eso. El fútbol, porque para mí, es como deporte de equipo, es lo más grande. Y es una manera de acercar, o sea, de ir contra, de alguna manera, ir por el buen camino, pero contra la mano de Dios, ¿no? Porque nosotros estamos hechos para usar las manos. Los pies son para caminar, para patear, pero para patear en la calle, no sé, pero no para conducir como si fueran manos. O sea, estamos manipulando con los pies, estamos haciendo de los pies nuestras manos y es una cosa antinatural. Y el que logre hacer eso, como Maradona, como Messi, como etcétera, etcétera, de conducir un balón con los pies como si fueran manos, merece todo mi respeto y mi admiración. El fútbol es un deporte fabuloso. Eso de que comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, está por ahí, está muy por ahí. Y el béisbol por la mística del béisbol, porque el béisbol lo tenemos incorporado, es un chip, que cuando tú naces en este país, 5 años, yo recuerdo el jonrón de Cheguito en el 78, mi recuerdo más lejano del béisbol es cuando yo tenía 5 años, el jonrón de Cheguito en el 78. Es lo más lejano que yo tengo en la cabeza de béisbol es eso. Porque desde niño ya, mira la pelota, y ahora no tiene esa calidad. Tal vez ahora los muchachos, ciertamente tal vez un muchacho de 20 años, o sea, dentro de 20 años tú lo entrevistas aquí mismo y ese muchacho no te diga esto que estoy diciendo yo. Porque ya el béisbol quizás no viene en sangre, ¿entiendes? Ya viene el fútbol en sangre, quizás, para ese entonces. Pero es para mí y para todo el que tenga por lo menos más de 30 o algo así, el béisbol es... los lóbulos blancos de la sangre son las pelotas de béisbol con las costuras, eso lo tenemos y es una mística, es el deporte más místico quizás que existe porque tú lo asocias con muchas cosas en la vida. Cuando yo pienso en momentos que me emocionan, pienso en la despedida de Lugeri, que es mi pelotero favorito de toda la vida, entonces ya para mí la despedida de Lugeri es el momento más valeroso de un hombre ante una cámara. Y cuando pienso en el momento que más me eriza, pienso en el jonrón de Iron Boone, hace unos años atrás, que digo, ese día yo brincaba, que la cabeza me daba el techo. Y cosas así, siempre el béisbol te viene a la cabeza para esas cosas, porque te formaste viendo pelota, porque jugaste mucha pelota, casi todos los niños cubanos juegan pelota, aunque sea en contra esquina.
Y yo tuve la suerte de jugar la organizada hasta 13 y 14, después, bueno, los estudios, qué sé yo, y después jugué fútbol de la prensa 20 años. ¿Fuiste campeón provincial con 13 y 14? Sí, fui campeón provincial con 13 y 14. La última vez que San Antonio de los Baños fue campeón, por lo menos hasta hace pocos años, era la última vez que había sido campeón. Teníamos un equipo muy redondo, muy bueno. Y claro, teníamos un pitcher de extra clase, que era del equipo Cuba, y bueno, nos sacaba las castañas de fuego. Nos sacaba las castañas de fuego también aquel muchacho. Pero el equipo era bueno. Y en el fútbol de la prensa me divertía lo que no te puedes imaginar. Hay un cuento de una bolsita de moneda y una bolsita de piedras que tú tenías. No. ¿Cómo es ese cuento? No, Háblame de esa historia, porque si un día sacaste una bolsita de piedra y otra de moneda. No. ¿Qué hay en esa historia? No sé. No, yo supongo que ese cuento que te hicieron tiene que ver con un campeonato que llegó con mi resguardo y esas cosas en la mochila y los saqué y los puse debajo del banco del Dogado porque para que mi equipo saliera adelante. De hecho, los equipos salían adelante con aquello que era una maravilla. Y en una de esas, en la locura de la victoria, nos montamos la boda y nos fuimos y dejé todo eso ahí. Se me quedó todo el mundo ahí, compadre. Se me quedó ya después me entró la kriptonita de Superman. Y el equipo empezó. Perdimos 2 juegos y se lo achaqué a eso, no te vayas a creer que no. Michel, hablando del béisbol, ¿qué te pasó con Industriales? Porque supuestamente no, lo que le decía de hacer punto en una entrevista que me hizo hace poco, que salió en su incompleto, eso que a veces te acercas tanto a algo que te quema y eso fue lo que pasó, que me tuve la posibilidad de meterme como 2 meses en el Dogado y vi cosas y oí cosas y supe cosas que me desagradaron tanto que... ¿Te desilusionaron como...? Totalmente, me desilusioné de haber sido fanático que daba golpes en la butaca. En mi casa la butaca tenían brazos así, yo daba unos golpes descomunales ahí que me hinchaban esto a veces, yo lloraba, todas esas cosas. Y entonces me di cuenta que esa gente, cuando yo lloraba y daba golpes, ellos estaban muertos de risa, divirtiéndose, entonces me desilusioné. Y ya, en definitivas cuentas, se me fue pasando no con Industriales, sino con la pelota cubana en general. Porque realmente no es de todo, no es una cosa de todos los peloteros, no es unánime, pero hay un alto por ciento que le falta profesionalidad para encarar el juego. Y entonces me gusta la gente profesional en lo que hace. Y la pelota que sigo ahora hace años es la pelota de MLB, que no solamente es la mejor del mundo en cuanto a calidad de juego, sino es la más profesional en cuanto a respeto por el juego mismo. Así que me quedé con eso. Tienes varios momentos de tu carrera. ¿Cuál tú consideras que fue para ti el pico y cuál fue el más abajo que tú dijiste me siento ahogado? Pues, yo pico no he tenido mucho porque yo lo que me han tenido es cierta estabilidad en el rendimiento, ¿no? Pero tampoco tuve las oportunidades de hacer las grandes coberturas que son las que te dan quizás los grandes picos, ¿no? Porque si tú vas a la Olimpiada, tú tienes la posibilidad de hablar con Usain Bolt, pero si tú no vas a la Olimpiada es muy difícil coger a Usain Bolt. Entonces, eso te dan picos porque tú puedes hacer un reportaje humano tremendo con Usain Bolt, pero tienes que tenerlo primero delante, ¿no? Porque eso de escribir de la Exposición Universal desde Cuba, bueno, Martí lo hizo, pero eso no es lo normal, ¿verdad? Entonces, es más difícil hacer eso. Yo sí te puedo decir cuáles son los momentos que más me han satisfecho, que no creo que sean los picos. Pero como yo te dije que yo escribía siempre para que me leyeran la gente, yo tengo cosas así fijas ahí en la cabeza que siempre me gravitan en mi cabeza ahí, como por ejemplo la mujer de un gran amigo mío una vez me dijo, yo escribí una crónica que se llama Requiem por Víctor, sonó mucho, era Víctor en la derrota, porque a mí me gusta más escribir de la derrota que de la victoria. ¿Tú eres más aficionado tipo Rocky, el antihéroe? Sí, no, los antihéroes me apasionan, me llaman muchísimo la atención. Y entonces hice aquella crónica y me dijo la mujer de un gran amigo mío, estaba leyendo la crónica y me parecía que estaba leyendo a Manuel González Bello. Entonces eso para mí, yo tenía 25, 26 y dije, lo más grande que me han dicho en la vida, eso nunca se me ha olvidado y estoy hablando de una cosa de hace 20 años más o menos, cuando Víctor dirigía Villa Clara. Y eso no se me ha olvidado jamás. O un mulato que me cogió una vez, estaba en una cafetería comprando una cajita y me puso la mano en el hombro y me dijo, sigue así, que eso es lo que hay que hacer aquí en este país con el periodismo deportivo, olvídate de los demás, sigue ahí, y me dio golpe en el hombro y para mí era el tipo que me estaba dando la bendición, ¿me entiendes? Esos son los picos, de verdad. Los momentos más terribles, cuando me engañaban, cuando me decían, olvídate de estos panamericanos, que en la Olimpiada que viene, el año que viene, es la tuya.
Y entonces ya no me lo creía, ya yo estaba curado de espanto de eso, pero todavía estaba haciendo juego, porque yo en la prensa oficial yo fui una especie de surfista, ¿no? O sea, tú estabas en la ola ahí, en la cresta de la ola, de vez en cuando tragabas agua salada, ¿no? Pero seguías en la cresta, cogiendo sol, pero en la cresta ahí. Hasta que de pronto ya boté la tabla y dije, no, ya no puedo seguir cogiendo sol y tragando agua por gusto, ¿entiendes? Porque me estás engañando. Y te dediqué 20 años, creo que 20 años es una vida, ¿no? Y te dediqué 20 años y estoy seguro, lo puedo decir con la mayor honestidad y franqueza del mundo, que yo di muchísimo, pero 300 veces más que lo que me dieron. Y entonces no tengo duda alguna con la prensa oficial. Todavía me deben por lo menos las gracias. Quiero comentar, actualmente trabajas en Cibercuba, no es un medio para nada bien visto aquí dentro del oficialismo. ¿Te ha provocado problemas eso? Bueno, problemas graves no. Ha habido sus asperezas, por ejemplo, ha pasado cosas buenas con eso, ¿sabes qué? Porque mucha gente que te trataba por hipocresía, digamos, ahora me retiró la palabra y yo se lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque, ¿para qué? No me hacía falta. Porque ahora me coges miedo, ¿no? Yo soy la peste, no sé qué tipo de peste, porque yo escribo ahí lo mismo que escribía en Cuba Bate o en Juventud Rebelde, de deportes, y específicamente de los mismos deportes. Y hablo con las mismas palabras y digo lo mismo. Ni más ni menos, porque a mí la política me tiene absolutamente sin cuidado. Ahí quiero enfatizar una cosa. Mucha gente confunde, sobre todo el trabajo de medio, o sea, de personas del deporte, de que escriban a un medio para otro te hace colocarte en un bando o en otro. No, para nada. Yo sigo viéndolo igual. Yo sigo viendo que la pelota cubana tiene una crisis colosal, lo mismo cuando estaba en Cuevata que cuando estoy en Cibercuba. Y sigo viendo que Sotomayor es el más grande saltador de altura de todos los tiempos en Cuevata que en Cibercuba. O sea, no sé, eso no ha cambiado para mí nada. Lo que cambió fue el escenario donde escribo y la posibilidad de escribir allí, sí, de MLB, que es algo que me apasiona, que me gusta muchísimo y que en los medios oficiales no podía escribir de la MLB con toda la asiduidad o la amplitud que yo quisiera. Pero por lo demás, exactamente lo mismo. No le veo diferencia alguna, la verdad. ¿Crees que se pierden muchas grandes plumas, por así decirlo, del periodismo de prensa plana por las tantas prohibiciones que le ponen a una persona? Sí, yo creo que sí, y creo que muchos muchachos se están graduando y emigran, no bien terminan el servicio social a los medios alternativos, llamados medios alternativos, por razones económicas, ante todo. Es verdad que la prensa nacional subió los salarios, pero así todo todavía va en ventaja a los medios alternativos, ¿no? Entonces, creo que por eso que los muchachos se van hacia ahí, por la parte económica, porque tenemos que comer, ¿no? Pero creo que también por una posibilidad de hablar y decir lo que no vas a poder decir en un medio nacional que tal vez no se ha dado cuenta de que tú puedes, ese mismo reportaje que publicaste allí, tal vez lo puedes publicar aquí, y es muy revolucionario publicarlo en el medio oficial, porque es lo que puede ayudar a cambiar una sociedad y a mejorarla, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, no sé, prefieren tapiar ese techo ahí y no dejar que el muchacho pueda escribir de cosas que se podrían, estoy convencido de que se podrían, que no son secretos de Estado, que no van a afectar para nada. ¿Qué es deporte? A ver, que no sé, es que en mi cabeza no cabe que podamos ser tan hipócritas de decir, no escribas de Pito Abreu. Pero entonces Pito Abreu viene a La Habana a las conversaciones que cuando vino la MLB y se sentó aquí con todos los directivos, ¿cuándo estaba Pito Abreu ahí? Entonces, puede venir, puede dar clínica en los estadios de Cuba y entonces no se puede escribir de él. Entonces, es una cosa hipócrita, o es sí o es no, hermano. Entonces, yo no lo puedo entender que no se puede hablar de esa gente, pero hablar no en perfil bajo, porque hay veces que tú lo ves que están... Le pasan por arriba. Se está hablando de eso, pero es fulano, y mengano, perfil bajo. No, dale lo que le toca, para bien o para mal, dale el bombo, el platillo, la alabanza que merece ese hombre en ese momento por lo que acaba de hacer el día antes. Lo que hizo a Rosarena en los playoffs, increíble. Eso merecía que todos los días habláramos en la prensa cubana de lo que hacía Randy Rosarena, que estaba haciendo en ese momento el mejor pelotero del mundo. En ese momento era el mejor pelotero del mundo. Era cubano. Es un orgullo cubano, hermano. Hay un colega, colega tuyo, de hecho fue el primero que me hizo la pregunta que te admiraba cuando él estaba en la universidad y me pidió hacerte específicamente esta pregunta. Luego tras de cámara te voy a decir quién es porque no puedo mencionar su nombre. ¿Por qué piensas que la crónica deportiva en Cuba ha muerto? O al menos él dice que él no lee las mismas crónicas que antes. Bueno, a ver, la crónica deportiva, lo que entendemos por crónica, porque a veces le decimos crónica deportiva a escribir de deporte.
y no es exactamente eso. La crónica deportiva es el canto de las desgracias o de las proezas del deporte desde una posición literaria o una posición emotiva o una posición de un hombre con una pluma capaz de escribir bien, ¿no? Si vamos a verla como tal, claro que la crónica deportiva está en crisis, pero no en Cuba. Yo creo que en cualquier lugar está en crisis. ¿Por qué? Porque todo el mundo no puede tocar el piano, ¿no? Es más fácil quizá tocar una clave, pero un piano requiere más estudio y más don. Entonces nunca hubo muchos cronistas deportivos en Cuba de gran calidad. Antes de la revolución los he leído a todos y creo que Secade y El Lozada eran los que tenían puntería real. Había otros como René Molina, Peter Fernández, que normal. Y después de la revolución había algunos como Helio Menéndez, que es una cúspide, y hay otros que no eran, o sea, que lo hacían bien, sin ser lumbreras, quizás. Pero creo que en ninguna etapa ha habido demasiados. No creo que sea. Lo que pasa es que también yo creo que en la carrera, que eso se lo comenté 2 veces también a un amigo mío que era profesor de la facultad, en la carrera, mira, muchas veces el que opta por el periodismo deportivo, hablando en plata, es el más bruto. Porque piensan que es nada más que decir, ganó Maher Rodríguez y perdió Michel Contreras. Y que fulano dio un batazo de 500 pies. Y no es eso nada más. Hay que tener una cultura detrás, hay que tener una inteligencia emocional para ser capaz de valorar, de analizar, de contrastar. Hay que tener muchas cosas para hacer periodismo deportivo. No digo que sea más difícil, pero tampoco es más fácil. Es un periodismo que tiene su exigencia y que muchas veces en las carreras esos muchachos no tienen formación ninguna y entran a las redacciones a hacer periodismo deportivo a tientas y a locas sin haber leído nada, simplemente porque saben quién era Antonio Muñoz y Omar Linares, pero con eso no basta, ¿entiendes? Porque tú tienes que leerte a Shakespeare para hacer periodismo deportivo, porque tú tienes que leerte a Truman Capote para hacer periodismo deportivo, porque esas son referencias que te van a servir a la hora de escribir. Si no, tú eres el frío, el seco, que nada más que habla de jonrones, tu va a ser robada, y eso a la gente al final no termina de leerte. No termina, créeme que no termina de leerte. La gente te busca como información, no como ganado. Claro, pero para información, ¿sabes lo que hago? Cojo el box score de juego, leo en la tablita del box score, miro, fulano batió 4-3 con Tuve, fulano batió, ya sé todo lo que pasó en el juego. E incluso ahora tenemos la posibilidad en los medios digitales del play-by-play. Bueno, veo el play-by-play. Esto fue lo que pasó en el juego. No me hace falta que tú me hagas el reporte ese que me vas a hacer, en que no vas a valorar nada, en el que no me vas a explicar nada de tuyo, de tu cosecha, sino que me vas a decir lo que pasó en el tercer inning, en el quinto. A ver, la gente lo hace mucho más rápido de este modo que te estoy diciendo. Incluso tú buscas ahora YouTube, se acabó el juego de fútbol, busca YouTube, highlights, y en los highlights, en 2 minutos, viste el juego entero. ¿Para qué me voy a leer la crónica? Si aquí lo estoy viendo en imágenes, todo lo que pasó en el juego. Entonces, yo creo que es eso, que el periodista deportivo tiene que respetarse más ante el lector y darle, hacer pensar a esa gente que el deporte es un poco más que aquella cosa agonística del tipo que triunfa y el tipo que pierde. Que hay un universo de emociones y de angustias y de alegría dentro de esa gente que son claras. Yo recuerdo un tipo fabuloso aquello, un reportaje en un Maravana, no me acuerdo ni quién lo hizo. Yo era estudiante. En un Maravana todo el mundo fue para la meta a ver quién ganaba y el tipo le hizo el reportaje al último lugar del Maravana. Ese es el periodismo deportivo, ¿entiendes? Es el tipo que va a las cosas diferentes, porque el que ganó, todos lo vamos a decir más o menos igual. El fulano ganó con tal tiempo, en el kilómetro tal ya iba adelante, después apresuró, no sé. Pero ese es el último lugar. Es fabuloso, tremendo reportaje aquello. Y tú ves aquello y tú dices, esto es lo que hay que hacer. Pero es más fácil hacerlo de todos los días, lo mismo de siempre, porque al final de cuentas, así tal vez le cae hasta mejor al director del órgano y hay mucha gente más interesada en caerle bien al director del órgano y esperar a que llegue cada ciclo olímpico o cada ciclo panamericano o cada ciclo del Clásico Mundial y estar en buenas para después, bueno, ya. Ganaste el viaje. Ganaste el viaje y comprar los zapatos de la niña, pero es que eso no es todo en la vida, ¿entiendes? Ya, quiero esta que me la respondas lo más rápido posible. De la nueva generación, ¿quién es el que más te gusta y quiénes son los que menos te gustan? ¿De la nueva generación de qué? De periodistas deportivos. ¿Quiénes son el que más te gusta y el que menos te gusta? Eso no me pongas. Bueno, dime el que más. Es que no hay muchos periodistas deportivos ejerciendo, por lo menos en medios nacionales, yo no los leo mucho. Los medios nacionales sí leo algunos alternativos.
Es cubano. Dime quién es que te gusta. A ver, te diría que Alias del Sola está haciendo un buen trabajo en Cuba. Me parece que es bueno el trabajo que está haciendo porque además está haciendo un trabajo crítico. Y eso siempre lo pondero. El tipo que se va por la línea del periodismo crítico me parece que está haciendo un buen trabajo. De todos modos, creo que falta muchísimo, pero muchísimo empuje para que lleguen suficientes muchachos a hacer un periodismo deportivo sólido, ¿verdad? Lo mismo en los medios oficiales que en los alternativos, en cualquiera. Porque tiene que haber cursos de capacitación para el periodismo deportivo. En la Facultad de Periodismo te gradúas como periodista y después tú escoges la especialidad por donde te vas a ir. Pero es que el periodismo deportivo tiene interioridades que es mejor que esos muchachos recién graduados se metieran en un curso bien hecho, bien orientado, bien pensado, y que un poco cojan una especie de especialización en eso para que encararan con un poquito más de efectividad el trabajo que van a hacer después. La última pregunta para cerrar. Si tuvieras una máquina del tiempo, puedes girarla atrás. ¿Qué momento en tu vida quisieras llegar y cambiarlo? Eso no lo había pensado. ¿Cuál momento de mi vida yo quisiera cambiar? Tienes que coger solo uno. Chicos, quizás estaríamos entonces, habríamos hablado todo este tiempo de periodismo en vano, porque quizás a los 16 años me hubiera dedicado a jugar ajedrez y nunca habría estudiado periodismo. Hubiera cambiado tu vida por jugar ajedrez por el periodismo. Sí, y no estaríamos haciendo esto, tal vez me estarías preguntando algo sobre ajedrez, por qué quedé último o primero en el último campeonato nacional y esas cosas, ¿entiendes? Un placer tenerte aquí, Michel, estar con nosotros. Bueno, amigos, si les gustó esta entrevista, recuerden compartirla en todas sus redes sociales, decirle a la vecina, al amigo, a todo el mundo que se ponga y se suscriba a Playoffs TV. Siempre un Interplay.